Correrás en las carreras, ¿no? Sí, dijo el joven príncipe Alejandro. Correré si puedo correr con los reyes. Alejandro era una persona de moral alta. También lo mostró aquella ocasión en que le ofrecieron al rey Filipo un caballo muy brioso por 13 talentos, una cantidad bastante alta para un caballo. El animal se revolvía ante los mozos de cuadra que se le acercaban y no permitía que nadie lo montara. El rey Filipo le dijo al vendedor que se llevara el caballo. «¡Qué gran caballo estás dejando marchar!», dijo el joven príncipe. «Es solo que estos no tienen la habilidad y el coraje suficiente como para controlarlo». «Hijo mío», respondió su padre, «es muy fácil criticar, pero ¿crees que tú podrías controlarlo mejor que ellos?» «Sí». «¿Y si no lo consigues?» «Entonces yo pagaré los 13 talentos de mi bolsillo». Los presentes se rieron. Alejandro, con el permiso de su padre, fue a intentarlo. Primero le volvió la cabeza al caballo en dirección al sol para que el corcel no viera su propia sombra en el suelo. Entonces empezó a acariciarlo y a hablarle con amabilidad y finalmente se subió al lomo sin usar fusta ni espuelas. El caballo corrió a gran velocidad y entonces Alejandro gritó y lo espoleó y el animal casi volaba. El rey y los espectadores se quedaron todos en silencio hasta que el príncipe regresó sano y salvo. Filipo besó al joven y gritó: «Búscate otro reino, hijo mío, pues Macedonia es demasiado pequeña para ti». Y sí que buscó otro reino, pues en unos pocos años Alejandro, que nació el año 356 a.C., se había hecho dueño de todo el mundo conocido. En la guerra mostraba el mismo coraje y fuerza de voluntad que había mostrado al domar al caballo, al que llamó Bucéfalo. A menudo leía la Ilíada, el poema de Homero sobre el asedio de la ciudad de Troya y las batallas de griegos y troyanos. Esta obra la ponía Alejandro antes de dormir bajo su almohada junto a su espada. Cuando murió Filipo, Alejandro marchó a conquistar Asia. La gente de Grecia y Macedonia ya lo veían como un hombre poderoso, pues ya había realizado grandes gestas en batalla. Visitó la ciudad de Corinto, donde había una asamblea de capitanes y políticos griegos. Muchos hombres célebres fueron a visitarlo a él y a adularlo. Pero no Diógenes, que era un filósofo severo y sabio, aunque de extraños modales. Así pues, Alejandro fue a ver al filósofo que vivía en un gran barril para mostrarle a la gente que se podía vivir de forma simple y sencilla, sin necesidad de muebles caros ni nada de eso. Ese día Diógenes estaba tendido en el suelo, disfrutando del sol. «He oído que eres sabio», dijo el rey Alejandro, «y llevo tiempo queriendo conocerte. ¿Qué puedo hacer por ti?» «Me vale con que no me tapes el sol», dijo el filósofo. «¡Animal!», dijo uno de los hombres de Alejandro. «¡Bestia!», gritó otro. Pero Alejandro tenía otra opinión. Le causó admiración aquel hombre que no se dejaba impresionar por un rey como él. «Si no fuera Alejandro», dijo el rey, «me gustaría ser Diógenes». Antes de marcharse de su patria, Alejandro se puso a regalar casi todas sus tierras y bienes a diversos amigos. Alguien le dijo: «Estás dándolo todo. ¿Qué te vas a quedar para ti?» «La esperanza», dijo Alejandro. Con esperanza en el corazón, Alejandro cruzó el estrecho mar entre Europa y Asia, llevándose consigo caballos, carros y unos 35.000 hombres. Luego, una corriente violenta bloqueaba el camino. Al otro lado había una gran cantidad de persas armados con arcos y lanzas. Alejandro cruzó el río con sus compañeros a su lado. En la izquierda llevaban un escudo y en la cabeza tenían sus yelmos, cada uno con una pluma blanca. Las flechas de los persas chocaban contra los escudos de los invasores. Los jinetes persas se echaron desde las empinadas pendientes contra la caballería de Alejandro y un hacha de guerra destruyó el casco del rey. Justo entonces, un oficial llamado Clito mató con su lanza al guerrero del hacha. Poco después, en medio de la batalla, murió el caballo de Alejandro, otro diferente a Bucéfalo, del que hablamos al principio. Finalmente, los que se llevaron la victoria fueron los macedonios. En su marcha hacia Persia, Alejandro llegó a la ciudad de Gordio y la capturó. Allí había un templo, donde había guardado un carro con una peculiaridad, porque estaba atado con un nudo imposible de deshacer. Los ciudadanos de allí decían que el hombre que fuera capaz de desatar el nudo gordiano conquistaría el mundo. Alejandro estuvo un rato tratando de deshacerlo hasta que se le acabó la paciencia. Entonces sacó la espada y cortó el nudo.
Darío, el rey de Persia, había acudido con una hueste de 500.000 de guerreros para enfrentarse a los macedonios y esperaba acabar con Alejandro en las montañas de Cilicia. Su ejército era tan grande y el de Alejandro tan pequeño que era como un elefante luchando con un león. Poco antes del enfrentamiento de los dos ejércitos, Alejandro se había bañado en un arroyo de aguas muy frías y se resfrió de tal forma que los soldados temían que fuera a morir. Ninguno de los médicos del ejército era capaz de curarlo, salvo uno, llamado Filipo, que amaba a Alejandro y deseaba salvar la vida del rey. Por tanto, dijo que iba a preparar una pócima que lo pondría a dormir y al despertar se sentiría mucho mejor. El rey estuvo de acuerdo. Mientras Filipo preparaba aquella pócima con sumo cuidado, Alejandro recibió una carta de uno de sus enemigos. «Cuídate de Filipo. El rey de Persia ha prometido darle una gran recompensa y una princesa por esposa si te envenena». Alejandro sonrió al leer aquella carta. No creía que fuera cierta, por lo que la metió bajo la almohada. Al momento llegó Filipo con la pócima preparada. El rey le entregó la carta a Filipo y comenzó a beber. Mientras bebía, observaba la cara del médico mientras leía aquellas terribles palabras. «¡Ay, señor!», gritaba mientras se arrodillaba junto a la cama de Alejandro. «No creerás que yo haría algo tan ruin para causarte mal alguno». Alejandro negó con la cabeza, se terminó la pócima y se quedó dormido. Fue un sueño muy muy largo y los oficiales del ejército iban de vez en cuando a observar al rey dormido y durante un tiempo nadie supo si lo que decía la carta sería verdad o no. Pero finalmente Alejandro se despertó ya sin fiebre y todo el campamento lo celebró. La batalla tuvo lugar poco después y las enormes fuerzas de Darío iban quedando arrasadas ante las falanges de Alejandro. Darío huyó en su carro dejando atrás a su esposa e hijas y sus tesoros. Los macedonios se apoderaron del botín y cada soldado tomó su parte, pero la tienda del rey persa la dejaron para Alejandro. Era grande y espléndida, con cortinas lujosas y cajas de oro y plata, jarrones, platos y otro tipo de objetos preciosos. El rey se quedó contemplando en silencio todo aquello y finalmente dijo: «Esto es ser rey». Sonreía mientras decía aquellas palabras, pues sabía muy bien que ser rey no consistía en contar con montones de joyas y objetos exóticos, sino con pensamientos sabios y hazañas valerosas. Y lo mismo pasa con todos, también los que no son reyes. La valía de un hombre no se cuenta por el abrigo que lleva o la mansión en la que vive, pues al fin y al cabo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Las desgraciadas mujeres abandonadas por el rey de Persia se preguntaban qué habría de ser de ellas. Se consolaron bastante cuando Alejandro les aseguró que no debían tener miedo, pues obligaría a sus hombres a respetarlas. Las colocó en una tienda propia con mujeres que las sirvieran y las trató con el honor que habían disfrutado toda la vida. Una mañana temprano, el ejército del rey Alejandro estaba preparándose. Los hombres ataban a los caballos a los carros, los soldados se ponían la armadura y los jinetes estaban montando. «¡Fuego!», gritó un soldado. Había un fuego cerca de la tienda del rey, pero cuando los hombres fueron corriendo para allá, se les prohibió arrojar agua. Las llamas envolvían la tienda, las cajas y todos los bienes. Era el equipaje del rey y sus amigos. «¿Por qué está el rey quemando el equipaje?», se preguntaban todos. «Porque vamos a la India», respondió Alejandro. «La marcha será larga. Necesitaremos todas nuestras fuerzas para enfrentarnos a los peligros y obstáculos del camino. No nos conviene ir cargados con todo el botín». El ejército creyó que el rey tenía razón. Todos lanzaron al fuego todo lo que no iban a necesitar de verdad y a continuación los macedonios pusieron rumbo a la India con muy poco equipaje. De camino atacaron una fortificación que había sobre una colina empinada. Entre los macedonios que encabezaban este ataque había un joven llamado Alejandro. El rey Alejandro le dijo al joven Alejandro: «Actúa valerosamente, amigo, para hacer justicia a tu nombre». Y así lo hizo, y el rey oyó con gran placer que el joven guerrero se comportó tan valerosamente como correspondía a un hombre llamado Alejandro. Luego llegaron a otro fuerte, que estaba protegido por un río. «¡Ay de mí!», se quejó Alejandro. «¡Ojalá supiera nadar!». Aunque no sabía nadar, al menos se atrevió a reconocer que había dejado sin aprender una habilidad que le habría sido de gran utilidad. Antes del asalto salió del fuerte un grupo de hombres para hablar con el rey de los macedonios
pues deseaban hacer una propuesta para rendirse. Las dos partes se reunieron y los sirvientes le llevaron un asiento a Alejandro, pero cuando vio que uno de los sitiados era un anciano, le cedió el asiento y él se quedó de pie. Alejandro continuó su camino y se enfrentó en una terrible batalla al rey indio Poro. Era un hombre muy alto e iba a lomos de un elefante enorme. Muchos de sus seguidores también iban montados en otros elefantes. El coraje de los macedonios no disminuyó ante los elefantes indios o sus flechas. Finalmente, Poro resultó herido y el elefante, como si lo supiera, se arrodilló para que el rey pudiera bajarse y entregarse. «¿Cómo quieres que te trate?», preguntó Alejandro. «Como a un rey», respondió Poro. «¿Y no tienes nada especial que decir?» «No, ya está todo dicho en la palabra rey». Alejandro, que era muy valiente, admiraba a los hombres que también eran valientes. Le gustó la respuesta del indio, por lo que le devolvió sus tierras para que las administrara como gobernador bajo el mando de Alejandro. Sin embargo, en medio de este gran triunfo, el rey macedonio sufrió un gran revés. Su fiel caballo Bucéfalo murió a los 30 años y fue enterrado con grandes honores. En la India murieron muchos macedonios. El ejército no estaba dispuesto a seguir marchando más y más lejos. Al principio, Alejandro se encerró en su tienda y no quería hablar con nadie, pues aquello lo apenaba mucho. Finalmente cedió al deseo de sus soldados y comenzó su viaje de regreso hacia el oeste. Durante 7 meses, él y los suyos fueron bajando el río Indo, deteniéndose aquí y allí para luchar contra los nativos que los atacaban. Después de eso, los guerreros macedonios fueron de forma algo penosa a lo largo de la costa del Golfo de Persia, marchando por la tierra, el polvo y las piedras bajo el sol, en una región con escaso alimento. Aquello duró 60 días. Cuando el ejército logró dejar atrás esta tierra seca e inhóspita, pudieron descansar un poco y entonces, durante 7 días, siguió avanzando de forma mucho más fácil y agradable. El rey iba en su carro tirado por 8 caballos. Este carro era tan grande que la cubierta de madera tenía tamaño suficiente como para poner mesas y allí Alejandro y sus amigos, coronados de flores, se sentaban a comer y beber, especialmente esto último. Había muchos otros carros en la comitiva del rey, algunos con adornos de púrpura y otros con ramas de árboles. Los soldados bailaban al sonido de las flautas y los clarines, cantaban fuerte y a menudo hundían sus vasos en grandes barriles de vino que el rey había provisto. Y así bailaban, bebían y cantaban. Pero Alejandro tenía otra cosa en su corazón cuando, al regresar a Persia, llegó a la tumba del famoso rey Ciro. En una losa de la tumba estaban inscritas estas palabras, que leyó el rey macedonio. «Oh tú, quienquiera que seas, de donde sea que vengas, yo, que yazgo aquí, soy Ciro, el fundador del imperio persa. No me envidies por la poca tierra que cubre ahora mi cuerpo». Alejandro estuvo quieto ante la tumba un largo rato tras leer aquellas palabras, pues lo hicieron reflexionar sobre lo rápido que desaparece el gran poder de los reyes. Alejandro tenía un amigo muy querido, Hefestión, que cayó enfermo. El médico le prescribió abstenerse de la comida exótica, pero mientras el doctor estaba ocupado con otra cosa, el enfermo se comió un asado y se bebió una gran jarra de vino frío. Pocos días después, el insensato murió. El rey cayó en una tremenda depresión. Mandó cortarles el pelo a todos los caballos y mulas del ejército como muestra de luto y al médico lo clavaron a una cruz. Por mucho tiempo no se permitió que hubiera música en el campamento y, en su enloquecido pesar, el rey mandó ejecutar a todos los prisioneros de guerra. Había llevado a los griegos y macedonios desde Grecia hasta la India. Había subyugado a los pueblos orientales. Había destruido el poder de los orgullosos reyes de Persia que tan a menudo habían marchado con sus ejércitos para tratar de esclavizar a los griegos. Y a donde iban los griegos y los macedonios, allí llevaban sus libros, su poesía y su música y daban nuevas ideas y formas a los demás pueblos. Pero todo aquello había ensoberbecido a Alejandro. Se había vuelto vanidoso y más egoísta que nunca antes. Dominaba todo el mundo, pero no podía dominarse a sí mismo. No tardaría en perder su reino. Un día fue a bañarse y al terminar se cubrió con una túnica ligera y se puso a jugar a la pelota con unos jóvenes. Tras el partido, mandó a unos sirvientes que fueran a por su ropa a su habitación, pero al entrar en la cámara real vieron allí a un hombre extraño vestido con la ropa de Alejandro
sentado en el trono, con la corona sobre la cabeza y mirando hacia adelante, como si estuviera soñando despierto, pero no dijo ni una palabra. Este hombre estaba delirando de alguna forma, así que se lo llevaron. Pero sin duda aquello era una señal. Y es que el rey no habría de sentarse por mucho más tiempo en el trono. Había llegado ya a la ciudad de Babilonia, donde empezó a enfermar. Igual que Hefestión, también él descuidaba su salud y bebía grandes cantidades de vino. De vez en cuando parecía que mejoraba y se sentaba a escuchar las historias de viajes del almirante de la flota, pues había enviado sus barcos a que navegaran por las costas de Persia y Arabia. Alejandro fue empeorando a lo largo de 25 días y sus hombres estaban cada vez más alarmados. Se arremolinaron alrededor de la casa donde estaba convaleciente y fueron pasando en una larga fila junto a la cama en la que el conquistador se revolvía entre sudores. Una tarde, en el año 323 a.C., Alejandro Magno murió a la edad de 32 años. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.